Muy buenos días, estudiantes. Hoy día vamos a hacer una clase de introducción al manejo del programa QGIS, prácticamente en sus dos versiones, la 3.12 y la 2.18. Este programa prácticamente se utiliza para sistemas de información geográfica. ¿Y cuál es la relación que tiene QGIS con el clima? Es que prácticamente mucha información que nosotros obtenemos de, de las estaciones meteorológicas se puede modelar a nivel espacial. También se puede obtener información meteorológica también de imágenes satelitales, que vamos a ver eso más adelante. Y lo más importante es que hay que saber manejar esta herramienta, ¿no? Es una herramienta que es de código abierto, de manera que ustedes pueden, si les gustaría aprender programación, ustedes pueden incluso crear herramientas, ¿no? Es una ciencia prácticamente, es una herramienta bastante interesante y lo más interesante es que no tienen que tener licencia para usarla. Entonces pueden instalar en cualquier computadora, cualquier versión y generalmente cuando las computadoras son bastante antiguas, recomiendo esta versión que es la versión 2.18 porque hay unas herramientas que funcionan bastante interesantes eh, y, y, bueno, que es muy similar también en varias operaciones a la nueva versión que estamos viendo ahora. Entonces, la versión más antiguita, 2.18, hay otras versiones, ¿no? Y recomiendo esto que ustedes se descarguen para los que no tienen una computadora muy veloz mm, o un buen procesador. Bueno, entonces vamos a ver algunas características. Nosotros tenemos una serie de menús, ya, aquí está el menú, donde podemos abrir, cerrar proyectos. Por ejemplo, voy a intentar abrir un proyecto, ¿ya? Y algo que quiero que se den cuenta es la forma de la extensión de este proyecto. Fíjense, acá dice K de Q, G, Z, ¿no? Entonces, la extensión para guardar eh, otros proyectos en QGIS es este formato, ¿ya? Para ArcGIS, que es otro programa de sistemas de información geográfica, es una MXD, ¿ya? Algo bien interesante es que QGIS ha avanzado bastante, incluso si alguien conoce un poco AutoCAD, ustedes también pueden abrir algunos archivos mediante esta plataforma. Entonces, es un monstruito prácticamente este programa. El programa, vamos a ver también la parte de edición, ¿ya? Donde prácticamente ustedes pueden manipular y editar prácticamente archivos vectoriales, ¿ya? Vamos a ver ahorita qué es un archivo vectorial, que es un archivo, archivo raster, ¿ya? Ahora vamos a hablar de eso. Tenemos otra parte que es la vista, ¿ya? Nosotros también podemos diseñar aquí nuestros mapas, prácticamente para eso esta herramienta de acá, como también para poder observar algunas herramientas de interés. Luego tenemos layer, prácticamente el, el término correcto en español sería capas. Entonces, nosotros cada vez que usamos una capa vectorial o una capa raster, se visualizan justamente en este panel del centro. Ya tiene un área para visualizar esas capas. Tenemos ajustes, prácticamente tenemos una serie de herramientas para que ustedes puedan editar algunos elementos dentro de QGIS. Plugins, estos elementos es re importante. Como les dije, esto es un programa de código abierto y hay mucha gente que desarrolla herramientas de interés. Entonces, yo creo que la primera vez que ustedes, bueno, los que si están logrando ahorita abrir su QGIS, van a notar que no hay nada, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo incorporar herramientas de interés? Nos vamos aquí a manejar e instalar plugins y aquí vamos a encontrar una serie de herramientas una, que prácticamente es una infinidad de herramientas que aparecen. Hay algunas que quizás ya no funcionan, otras sí funcionan. Y bueno, la idea es que ustedes empiecen a instalar estos plugins según su necesidad, ¿no? Porque instalar todos no tiene mucho sentido porque lo van a llenar de herramientas porque nunca van a utilizar. Entonces, lo más importante es que hay que tener bastante criterio qué herramientas necesitan ustedes, pueden estudiar, hay bastantes artículos, papers que nos pueden ayudar a dar una luz prácticamente de cómo instalar cualquier plugin, ¿no? Entonces, es muy sencillo de instalar. Ustedes, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, seleccionamos este plugin y
Aquí abajo en la esquina dice instalar plugin. Incluso me dice para qué sirve, dice, ¿no? Algoritmo para análisis de roca, de fallas de rocas a pequeñas escalas, ¿no? Este es un QProto sería. Es un algoritmo para análisis de falla de rocas a pequeña escala en base a un análisis simplificado. El método es CONE, ahí nos dice el artículo científico por el cual se han basado el algoritmo, y esto permite preliminarmente evaluar los efectos de los eventos de roca de fallas en pendientes, en áreas expuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces prácticamente tiene bastante, así hay algoritmos que ustedes tienen que saber para qué sirven, ¿no? Por ejemplo, aquí hay otro, ¿no? Que se llama QWeather, en el cual dice diseño hidráulico, por ejemplo. Alguien me imagino que va a trabajar alguna vez en cuencas o va a tener que estar relacionado con este tipo de análisis de cursos de agua, entonces puede usar esta herramienta, ¿no? Entonces, siempre es bueno explorar antes cómo funciona un artículo o a veces hay tutoriales de cómo se utilizan estos plugins, entonces se lo instalan, ¿no? Entonces, así es la situación, chicos. Entonces, voy a cerrar esto, no voy a instalar nada. Entonces, plugins, ¿no? Incluso tiene una consola de Python. No sé si han escuchado algo sobre Python. Python es también como R, ¿ya? Muchos hacen una analogía, ¿no? Dicen que R es como Batman y Python es como Superman. Prácticamente Python es un portal donde ustedes también hacen programación y pueden hacer algoritmos para poder procesar un conjunto de datos, ¿no? Python prácticamente es un monstruito para trabajar con muchos datos, ¿ya? Y permite hacer muchas cosas muy interesantes, ¿no? Hay cursos de Python, si ustedes ingresan a YouTube y colocan Python cursos, les va a aparecer una infinidad de cursos básicos hasta nivel avanzado, ¿no? Incluso, ya un poco actualizándonos, Python ya está empezando, quizás sea una novedad para ustedes, pero ahora está apareciendo Julia, ¿ya? Es que es otro portal de programación donde no solamente se utiliza para sistemas de información geográfica, tiene muchos ámbitos de aplicación, tanto en economía, bueno, como ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una introducción. Y ahí están los plugins que yo ya me he bajado según mi necesidad y muchos de ellos, algunos funcionan, otros no funcionan. Todo depende de la necesidad. Después tenemos acá las herramientas de Vector, ¿ya? Información vectorial prácticamente comprende a líneas, puntos y polígonos, que prácticamente son dibujos, así, una palabra más sencilla, donde tú puedes editar esos dibujos. Incluso esos dibujos tienen información, tienen una base de datos del cual es su origen. Entonces ustedes tienen que prácticamente a veces tienen que modificar esa base de datos o tienen que seleccionar. Entonces, con estas herramientas vectoriales ustedes lo pueden hacer. Después tenemos las herramientas para raster, ¿no? ¿Qué es una raster? ¿Qué es un raster? Raster es una foto, ¿no? Vamos a verlo ahora, esas capas. Y las fotos raster también tienen información, ya que pueden ser de origen de un dron, ¿no? No sé si han visto alguna vez un dron. Mucho la fotometría ha avanzado bastante. Pueden ser fotografías de drones, pueden ser fotos de imágenes satelitales. Y bueno, esas fotos tienen información que tiene que ser tratada, tiene que ser corregida y también tiene que ser interpretada, porque muchas veces lo que hacemos es usar esas imágenes satelitales para poder entender qué es lo que está pasando en un paisaje, ¿no? Entonces, esa es la función de raster. Database prácticamente está relacionado a las bases de datos. Web tiene una particularidad de este programa, es que se puede enlazar a archivos Google, ¿ya? Por ejemplo, ustedes pueden ver Google aquí en QGIS. También pueden ustedes conectarse a servidores, por ejemplo, de la NASA para poder observar imágenes satelitales en vivo. Entonces, es una herramienta bastante interesante con el tema de conexión a otros servidores, ¿no? Mesh es prácticamente una calculadora, que prácticamente nos sirve para poder hacer cálculos. Ustedes pueden sacar la media, por ejemplo, pueden sacar el desvío estándar de imágenes satelitales, prácticamente para eso sirve.
Y este de acá es el sistema de proyección. Prácticamente aquí hay varias herramientas para ustedes hacer manipulaciones en lo que es una imagen raster. ¿Ya? En realidad esto es una extensión. No creo que lo tengan ustedes, yo lo he bajado. Y fíjense, apareció en el menú. Es una herramienta bastante interesante para procesar especialmente imágenes satelitales. Fíjense acá, puede procesar. ¿Dónde está? Estaba acá. Pueden manipular Landsat, Sentinel, Aster, MODIS y otra serie de imágenes satelitales, ¿no? Entonces, no existe una sola imagen satelital, existen también imágenes satelitales que son de origen climático, geográfico, etcétera, etcétera. Processing, entonces, en Processing ustedes siempre van a tener su toolbox, ¿no? Aquí, como pueden observar, aquí está mi barra de herramienta a un costado. Si en Processing lo deselecciono esto de acá, desaparece. Y si otra vez coloco, ahí está. Y algo que también es muy interesante es que tiene este Graphic Modeler, ¿ya? Este Graphic Modeler es prácticamente lo que es en ArcGIS, es el Model Builder, que prácticamente ustedes pueden crear, ¿ya? Un modelo, un algoritmo para que procese automáticamente. Entonces, de manera que cuando haga un proceso no tengan que hacer uno por uno, sino que aquí ustedes ya colocan una secuencia de procesos y lo ejecuta automáticamente el ArcGIS, ¿no? Es un poco complejo, todavía no estoy muy familiarizado con este, más me gusta en ArcGIS, pero esto puede hacer acá en QGIS. Bueno, tiene su ayuda y otra extensión que no lo tienen ustedes, que prácticamente también nos ayuda para el tema de hacer geoestadística, ¿no? Porque también nosotros podemos hacer estadística o geoestadística con la información raster. Bueno, eso sería con respecto a lo más importante del menú. Una de las herramientas que son más comunes es, por ejemplo, estas de acá arriba, una hoja nueva, abrir una carpeta, bueno, un archivo, guardar ese archivo. Este es para hacer su mapa de interés, hay un zoom, hay para mover, hay para seleccionar. Y bueno, prácticamente estas herramientas que son las más básicas. Hasta aquí yo creo que deben tener ustedes las herramientas, más o menos, quizás estas más de acá. Y ya las demás son prácticamente herramientas complementarias que han sido instaladas mediante las extensiones de los plugins. Otro elemento bien importante dentro de lo que es QGIS es esta barra de la izquierda. Esta de acá nos ayuda a abrir archivos vectoriales. Esta de acá nos ayuda a abrir archivos raster. Esta de acá pueden abrir capas de cualquier tipo. Y si ustedes tienen información en Excel, esta que parece una comillita, una coma, les permite abrir ese tipo de archivos, ¿no? Luego tenemos, eh, pueden también abrir capas espaciales. Pueden ser, por ejemplo, los archivos que les decía de AutoCAD mediante esta herramienta. Y bueno, así hay varias herramientas. Estas de acá son también muy importantes porque estas son las que se conectan a los servidores que se encuentran online. Entonces, tú puedes ver una capa eh, online, ya que se encuentra, para poder ver en QGIS. Vamos a ver eso ahora también. Entonces, eso sería entre lo más importante que tienen que saber. Y bueno, ustedes aquí tienen varias herramientas complementarias en su caja de herramientas. Tienen de Frag, bueno, no es Frag, de Grass, ¿ya? Grass es un programa complementario que viene siempre con QGIS y Saga, ¿ya? Entonces son dos programas bastante interesantes, Grass y Sagas. A mí me encanta trabajar con Saga para manipular cuencas, por ejemplo, quiero delimitar una cuenca. Es muy interesante utilizar este programita. Que les voy a enseñar también a hacer ese tipo de prácticas. Bueno, eso sería una introducción con respecto a esto. Bueno, entonces algo que sí me gusta es, no uso mucho estos, aunque sí también debería usarlo. Fíjense, automáticamente cuando hago un clic sobre el icono de cualquiera de estos, se abren las ventanas para poder abrir. Pero en realidad yo utilizo más el browser, ¿no? Que es el navegador, que prácticamente yo puedo acceder más rápido a la información vectorial y raster que tengo almacenada en mi computadora. Entonces prácticamente es esta información que ustedes van a utilizar y van a explorar. Entonces vamos a hacer una pequeña aplicación. Mientras tanto voy a hacer una pausa para que
me pregunten sobre situaciones o aspectos que no estén muy claros o haya omitido. Muy bien. Entonces, continuamos. Lo que vamos a ver ahora es un poco de cómo funciona este programa. Son aspectos bastante sencillos sobre visualización. Entonces, me voy a ir a un proyecto vacío, por ejemplo, y ahí tenemos el panel vacío, nuestro visualizador prácticamente de nosotros. Y lo que voy a hacer es buscar o navegar las capas que me interesan. Entonces, lo que yo siempre tengo en mi disco duro es que todo está organizado. Acá tengo, por ejemplo, este que yo sugiero que tengan o que denominen el Centro Digital de Recursos Naturales de Bolivia. Pueden darle ese nombre. Y ahí yo tengo una serie de capas. Tengo varias capas, ¿no? Tengo varias capas de interés. Las más importantes que ustedes tienen que tener, y les sugiero que voy a subir al portal, son los límites departamentales. Si hago clic acá, ya, me va a salir con la extensión SHP, ¿ya? Ustedes saben que cualquier archivo vectorial tiene esta extensión. Hago un clic acá o un doble clic y fíjense, se ha aparecido la capa de Bolivia, ¿no? Esos son polígonos, ¿no? Y en esta capa, si hago clic derecho y hago clic en tabla de atributos o Open Attribute Table, prácticamente ustedes van a acceder a su base de datos, ¿ya? Voy a mostrar. Esta es la base de datos de esa capa. Entonces, me dice, ¿qué dice? Me dice el nombre del departamento, me dice el perímetro que abarca ese departamento y me dice el área de ese departamento. Entonces, tiene información bastante interesante de esos polígonos, ¿ya? Ahora vamos a abrir puntos, ¿ya? Que son archivos capital. Voy a buscar, a ver, creo que tengo capitales por acá. Bueno, más bien, voy a utilizar centros poblados, ¿ya? Porque es algo que sí yo utilizo harto, no sé si ustedes van a necesitar, pero es muy bueno tener centros poblados. Aquí está centros poblados. Estos centros poblados ya vienen prácticamente de la información del INE del año 2001, no está actualizado, ¿ya? Tenemos estos centros poblados. Si hago clic, doble clic, va a aparecer puntos. Entonces, fíjense, estamos viendo dos maneras en las cuales se expresan los archivos vectoriales, polígonos y puntos, ¿no? Si hago clic derecho y voy a Open Attribute Table o tabla de atributos, me va a aparecer su base de datos. Y fíjense, ya es una base de datos mucho más extensa que la de hace rato. Hace rato había muy poca información. Aquí me dice, por ejemplo, población, cuántas viviendas tiene población, su código, a qué departamento pertenece, el nombre de la localidad, el nombre de la comunidad, ¿qué más me dice? La zona localizada, la provincia a la cual pertenece, la sección, cantón, ciudad de origen, zona de la localización, si es dispersa. Bueno, prácticamente esta base de datos está conformada en base a esta información. ¿Ya? Entonces eso es muy importante. Nosotros vamos a aprender, ya estábamos empezando a trabajar con esto, crear nuestras propias bases de datos climatológicas. Y no sé si tiene las coordenadas geográficas estos puntos. Ahí está, no tiene, no tiene, esto no tiene. Y ahí está, ¿no? Entonces tenemos centros poblados. Luego tenemos nosotros otra herramienta que es muy importante, otra capa que son las líneas. Vamos a ver líneas. Ya voy a seleccionar esto. Y generalmente yo lo que utilizo bastante, no sé si ustedes también van a tener esta misma relación, es colocar ríos menores, ¿no? Ríos menores. ¿Tic? Hago clic acá y hago doble clic acá. Y ahí está la hidrografía de Bolivia, ¿no? Generalmente podemos cambiar de color haciendo doble clic sobre el icono de la línea. Me va a aparecer esto. Voy a seleccionar este color azulito y hago un OK. ¡Tic! Y ahí está. Fíjense, ahí se visualiza bastante bien los ríos que existen en Bolivia, ¿no? Entonces, no está muy claro, ¿no? Porque son muchas líneas, son tantos ríos. Pero si ya nos vamos acercando, podemos observar líneas, ¿no? Bastante interesante. Algo bien, eso sería con las herramientas básicas, ¿no? Ahora les voy a mostrar algo bien que me gusta a mí trabajar. Voy a volver transparente el fondo de Bolivia, ¿ya? Voy a cambiar.
Y le voy a colocar un color rojo. Ok. Y ya el fondo es transparente. Entonces, nosotros podemos enlazar ya nuestra información. Podemos observar prácticamente información que está disponible online. Entonces, aquí yo tengo ya unas capas que están accesibles por internet, ¿ya? Y me voy a acercar a un lugar para que no se haga muy lento la generación de los datos. Me voy a acercar a Chuquisaca, ¿ya? Voy a deseleccionar ríos y me voy a acercar acá, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, el OpenStreetMap, ¿ya? No sé si han escuchado sobre esta extensión, OpenStreetMap. Hago un doble clic y fíjense lo que se está cargando. Me está mostrando, voy a subir esto arriba, estoy observando prácticamente información que existe disponible o dibujada en este portal que se llama OpenStreetMap. Aquí podemos observar claramente la ciudad de Sucre, ya se observa el aeropuerto, podemos observar las calles de la ciudad de Sucre, por ejemplo, está cargando. Incluso podemos ver algunas características más ínfimas, ¿no? Fíjense. Entonces, a veces necesitamos esta calidad de información para hacer algunos mapas temáticos que nos muestren información. Por ejemplo, yo podría hacer un estudio de calidad ambiental que vamos a hacer con ustedes y mostrar prácticamente en la ciudad de Sucre dónde existe mayor contaminación mediante, no sé, bueno, se puede ser las zonas donde hay mayor contaminación de autos, ¿no? O los lugares donde existen mayor ruidos. Entonces tenemos con este mapa de referencia, nosotros podemos mejor interpretar eh, los cambios espaciales que queremos mostrar en un proyecto. Entonces, esto es lo interesante. Y si no quieren ver OpenStreetMap de esa manera, les muestro esto. Tenemos también lo que es el Google Satélite. Vamos a colocar Google Satélite. Y fíjense, se ha cargado una capa, una fotografía. Esto ya es una imagen raster, ¿ya? Es una imagen raster que nos muestra prácticamente, dependiendo de la resolución de la imagen, nos muestra características de la superficie, ¿no? Un paisaje, en este caso, aquí está la plaza, y los que extrañan la facultad, aquí está. Entonces, ahí se ven los autitos caminando y todo eso. Entonces, nosotros podemos incluso usar esta información para hacer estudios, por ejemplo, cuántos árboles, cuánta vegetación hay en la ciudad de Sucre. Se nota que todo está construido y hay muy poco verde, ¿no? Sucre tiene carencia de espacios verdes, lamentablemente, ¿no? Pero dentro de las casas vemos algunos jardines grandes, ¿no? Otros que son llenos de cemento, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, podemos ver ese tipo de elementos. ¿Cómo puedo yo ver esos elementos? Nosotros nos vamos aquí a X, Y, Z títulos, ¿ya? Y me coloco nueva conexión. Y en esta nueva conexión yo le doy le bautizo, ¿ya? Y lo que aquí tengo que copiar es la extensión URL, ¿ya? Entonces yo les voy a pasar estas dos extensiones, la de OpenStreetMap y Google Satélite, para que ustedes puedan ya tener dentro de XYZ. Eso va a ser su práctica personal para que ya le vayan dando formita a su proyecto, ¿no? Realmente sí se necesita buen internet para esto, por el tema de que te estás en cada momento descargando muchas bases de datos. Y bueno, ahí está una cosa bastante interesante. Ahora, quería mostrarles algo también que es muy bueno, ¿ya? Y es el tema de que cómo yo puedo descargar información vectorial. Creo que ya lo habíamos visto hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Y prácticamente es a partir de GeoBolivia. ¿Se recuerdan de GeoBolivia? Pues creo que sí. Entonces ahí tenemos la página de GeoBolivia. Este portal contiene bastante información vectorial de nuestro país.
Entonces, ustedes se van aquí a donde dice visualizador, ¿ya? Y en visualizador se van acá donde dice visualizador, nuevamente, y se abre esta ventanita. Entonces, bueno, aquí está apareciendo cosas que yo ya estaba trabajando. Pueden guardar sus proyectos también acá, capas de interés. Y en este caso voy a deseleccionar esta capa para que no me moleste. Mosaico, mosaico, estas dos me voy a quitar. Y bueno, estoy acá visualizando esto, ¿no? Entonces yo puedo acercarme o puedo estar lejos, ¿no? Entonces aquí puedo observar capas en mi lado derecho que me interesan para poder estudiar. Aquí no sé qué cosa, qué puntos serán estos. Formaciones, comunidades del trópico de Cochabamba son eso. Ya. Listo. Entonces, ¿cómo descargo estos archivos vectoriales de GeoBolivia? Me voy aquí a añadir capas, ¿ya? Y en añadir capas lo que vamos a hacer es prácticamente buscar, ¿no? Vamos a buscar una capa de interés. En este caso, vamos a buscar estaciones. Voy a escribir ya estaciones y hago clic en la lupita y ustedes prácticamente me va a aparecer información. Por ejemplo, aquí dice las estaciones de servicio, estaciones de bombeo, estaciones hidrológicas. Esto sí nos interesa por la asignatura. Aquí tenemos las estaciones meteorológicas. Esta sí nos interesa porque en esta primera etapa vamos a aprender sobre estaciones meteorológicas. Entonces, para poder descargar estos puntos, simplemente nos vamos aquí donde dice más, ¿ya? Y esperamos un momento. Entonces, aparece esto que se llama los metadatos. ¿Qué son los metadatos? Es prácticamente su certificado de nacimiento de esta capa. Entonces, ustedes van a poder acceder a la información, visualizar la información, pueden saber sobre qué trata esta capa. Aquí nos dicen, este mapa presenta la localización de las estaciones meteorológicas a nivel nacional. Prácticamente tiene categorías de atmósfera, meteorología y climatología. Fíjense, en nuestra área, dentro de esta asignatura, nos dice quiénes han hecho, ¿no? Aquí nos dice que han hecho en el Instituto Geográfico Militar, que se encuentra en tal dirección, y cualquier contacto le escriben a su correíto a la persona de contacto, que es el Rolando Aguilar Ninahuanca, que es técnico geográfico, ¿no? Entonces, ahí nos dan información del metadato y cuando nosotros nos descargamos esta información, también se va a descargar el metadato. Lo voy a descargar, me va a salir esta ventanita, ustedes aceptan las condiciones y descargar y guardan el archivo, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a guardar este archivito? No, yo sugiero que siempre sean organizados, tenga una unidad de disco, como en el caso mío, tengo el centro digital, donde guardo todas las capas de importancia. Y coloco guardar. Fíjense que va a guardarse en una extensión zip, ¿ya? CTI, que quiere decir que está comprimido. Lo guardo y esperamos. Entonces ya lo he guardado. No es una capa muy pesada. Me voy donde ha guardado, hago un clic derecho, abrir la carpeta que lo contiene y ahí aparece, ¿no? Y ahí dice estaciones meteorológicas.zip. Entonces yo puedo extraer esta información haciendo clic extraer aquí o extraer en estaciones meteorológicas. Creo que ya tengo esta capa, voy a verificar por ahí, voy a redundar. No, no tengo esa capa. Está bien. Entonces hago un clic derecho y coloco extraer en estaciones meteorológicas. Y listo. Ha sido tan rápido la operación, busco la carpeta que diga estaciones meteorológicas. Y aquí está. Ingreso a esta carpetita, nuevamente el mismo nombre. Y fíjense que acá vamos a encontrar la información vectorial, que no es solamente un solo archivo, sino que está comprendida por varios archivos. Tenemos un archivo CPG, DBF, que es la base de datos. Aquí está lo que es el metadato, lo que les decía, el certificado de nacimiento. De manera que
esta información que ustedes si utilicen en algún proyecto, ustedes tienen que citar, ¿no? Porque no es una publicación científica, pero es una publicación técnica. Entonces, tienen que citar la fuente de origen de esta información, ¿no? No solamente usar la capa. Aquí nos da la proyección y otros archivos complementarios. Y aquí está justamente el archivo SHP, ¿no? Este archivo SHP me permite visualizar esos puntos geográficos. Ahora lo vamos a observar en QGIS. Nos venimos acá. Vamos a buscar esa capa que hemos nosotros bajado. Que te decía estaciones meteorológicas. Fíjense, se ha actualizado. Si en caso que no se visualice, hacen clic acá que dice refresh o actualizar y va a aparecer la capa que recién ustedes han habilitado. Hacemos clic acá, otra vez la carpetita esta que les dije, y fíjense, ha aparecido varios archivos. Donde tienen que hacer clic siempre en la extensión SHP. Voy a recorrer esto. Aquí está, SHP. Entonces hago doble clic. Y ahí están las estaciones meteorológicas. Entonces, hago un zoom to layer y podemos observar todas las estaciones meteorológicas del CENAMI que están presentes en Bolivia. Y bueno, para no ser muy extenso esta clase, vamos a quedar ahí.